Buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris y de Revista Espejo. Hoy tenemos un webinario peculiar en el ánimo que tenemos en esta plataforma de manera conjunta con Revista Espejo de ampliar el ámbito de análisis de diversos temas de actualidad. La seguridad pública es una premisa que se tiene por los gobernados para buscar espacios que resulten más amables en ambientes más seguros, que garanticen el desarrollo de los negocios, la convivencia social, eh, la armonía entre los diversos actores que participamos en el día a día. En IntelliJuris hemos estado interesados con el proyecto de la seguridad jurídica desde la plataforma que esbozamos y en un trabajo que estamos planteando iniciar el día de hoy con Revista Espejo, un medio de comunicación combativo con sede en Culiacán, Sinaloa, de donde tanto Marcos Vizcarra como su servidor somos originarios, pero con una presencia regional y nacional interesante. Y uno de los aspectos, por razón vocacional, es atender o referirnos a la materia del narcotráfico, siendo o habiendo sido Sinaloa uno de los íconos tachados durante varias décadas por este fenómeno. Con Marcos Vizcarra, que nos engalana el día de hoy con su participación, me une una larga trayectoria por diversos motivos. Marcos es un reportero fenomenal, estupendo, tiene una gran práctica de cancha, trabajando en la trinchera, y tiene una visión muy peculiar, muy especial, ustedes lo verán, sobre el fenómeno del narcotráfico. Y por supuesto, desde la perspectiva del periodismo, que es en donde él ha desarrollado varias investigaciones y ahora lo veremos. La idea de este webinario surgió en un desayuno que hace como un mes o 6 semanas tuve con Marcos, de mero contacto, de mera amistad, y empezamos a platicar sobre diversos tópicos. Y todo nació porque yo le comenté que había leído una novela de Elmer Mendoza, otro destacado culichi, el amante de Janis Joplin, que se lo recomiendo, es un libro fenomenal realmente. Y Elmer, pues sí, también ha entrado a este fenómeno sociológico del narcotráfico. Marcos me recomendó dos, tres libros más que ya están comprados, Marco, por cierto. Genial. 4 cuartos por capítulo es uno de ellos, que ya lo empecé a leer. Y le dije, Marcos, esta plática de sobremesa, esta charla, no se puede quedar aquí y me gustaría que la replicásemos en la plataforma IntelliJuris de manera conjunta con Revista Espejo. Marcos, bienvenido. Muchas gracias por facilitarnos este espacio en tu agenda y por permitirnos entrar en contacto con Revista Espejo, con quien tenemos el ánimo de poder hacer trabajo conjunto en el futuro cercano. Hombre, muchas gracias, Luis Manuel. Esta oportunidad es muy importante y por eso que mencionas también, ¿no? Esta plática previa que tuvimos, esta sobremesa que tuvimos, que creo que fue muy enriquecedora porque también luego de eso también fue pensar y pensar, ¿no? Cómo poder desarrollar esta plática también por Zoom. Y a partir de algo de uno de los autores y libros que te comentaba aquella vez sobre Osvaldo Zavala, ¿no? Sobre cómo existe así una narrativa que hemos tenido como o mejor dicho, que le hemos dejado como si fuera la universal y la única, ¿no? Que va sobre esta narrativa hegemónica de partir de que hay personas o personajes que nos han dicho qué es el narco, quiénes son los narcos y cómo se desarrolla el narco, ¿no? Pero que todo eso lleva una carga muy amplia de discusión y que pocas veces hemos podido discutirla y que autores o académicos como entre ellos Osvaldo Zavala, pero también otras personas han podido desarrollar mucho más amplio y bueno, creo que esta sobremesa que vamos a tener hoy va a partir justo de empezar a
desmitificar, mencionara Osvaldo, desmitificar estas, o tratar de desmitificar, o por lo menos tener esa charla de esos pensamientos de desmitificación de lo que es el narco bajo esas narrativas supremas, ¿no? Que se mantienen o mantenemos justo en nuestra conversación. Oye, Marco, a ver, a mí me gustaría a reacomodar de alguna manera la plática que tuvimos Sí. y cerramos con una frase tuya que a mí me llamó poderosamente la atención y me gustaría que fuera el saque. Eh, ¿Qué es el narco o quiénes son el narco? Porque respecto de cualquier fenómeno delictivo que se está presentando en el país, decimos el narco, ¿no? Narco. Quiero referir al cobro de derecho de piso en algunas ciudades. Creo que Sinaloa no tiene esa problemática. Pero luego aparece lo que se llama el narco involucrado. Ahora sí me voy a Sinaloa, en el campo agrícola, en los campos pesqueros que me estabas diciendo tú con las cooperativas. Y tú, digo, más adelante platicaremos del tema, hiciste una investigación de campo y fuiste a la Sierra de Sinaloa y pues te percataste que aquellos que son nombrados narcos, pues están sembrando maíz o otros productos agrícolas. ¿Es factible hacer un ejercicio de ese tipo? ¿Identificar quién es el narco? ¿O tendremos que seguir manejando una categoría genérica en la que incluimos a todas las personas que están en fenómenos delictivos vinculados o no con el narco? Uy, esa es como Uy, la pregunta del millón, ¿no? Que Luis Astorga, otro sinaloense, por cierto, ha abordado mucho. Y es como partir de la premisa de, bueno, la pregunta es que es la premisa inicial, es partir de quién es narco. Y creo que vale muchísimo, y vaya, voy a poner así como muy cómodo, pero vale muchísimo entendernos bajo la narrativa que siempre nos contaron. Un día en Guadalajara hubo una reunión de personas o personajes que en aquel tiempo eran desconocidos, y todos eran hombres, y se reunieron y partieron a México como si fuera un pastel. Y ese pastel era tú te encargas de Tijuana, tú te encargas de Juárez, tú te encargas de Sinaloa, nos quedamos nosotros en Jalisco, y así se fueron, y es lo que hoy conocemos como la repartición de los cárteles sobre el territorio. Y eso es lo que una vez nos contaron y eso fue lo que nos hemos dejado y lo que hemos dejado que permanezca, que prevalezca. Y esa discusión, pues está en libros, ¿no? Esa discusión, dijera Astorga y dijera Osvaldo Zavala, lo plantearían muy bien. Lo contó a alguien y ese alguien era, según esto, ese alguien es una fuente muy exclusiva del ejército y esa fuente exclusiva del ejército se lo contó a un periodista o un grupo de periodistas o una periodista y se quedó plasmado en reportajes y libros. Y lo hemos venido reproduciendo todavía en series de televisión y, y de streaming y todo ello. Y luego de eso, empezamos a crear o nos empezaron a contar una serie de conceptos que hoy están en nuestro lenguaje. Narco, narcotraficante, narcolaboratorio, narcofosa, narcomanta, en fin. Y empezamos a identificar a los narcos como aquellas personas que trafican, producen y hacen actividades alrededor de toda una serie de actividades ilícitas, ¿no? Mejor dicho, alrededor de un mercado. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a decir que que hay muchas personas en la sierra o que habitan, por ejemplo, la zona serrana, la zona rural, en algunas partes de las ciudades, existen narcos. Y empezamos a identificar, te decía, por ejemplo, aquellos productores y que se volvieron narcos. El libro que mencionabas creo que tiene una anécdota preciosa donde va este personaje, el personaje principal, y
hay un momento donde se escucha y empiezan a hablar de él y empieza a decir que el narco, el cártel y todo esto, y él va huyendo y dice, narco, cártel, órale, no sabía que era eso, pero no suena nada mal, ¿no? Este efecto que incluso en algún momento llegó a tener hasta Pablo Escobar, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto era el cártel de Medellín y de pronto él era narcotraficante y todo esto. Y esas construcciones sociales, esas construcciones que fueron desde la palabra, fueron acrecentándose conforme también se fue reproduciendo. Y esas mismas construcciones empezaron a llevar a más y más y más lugares. Y de pronto también empezamos a entender que hay ciertas narrativas que vienen de otros países donde nos han dicho Luis Manuel Pérez de Hacha y Marcos Vizcarra son narcos y nos ponen en listas, colocan nuestras fotografías y todo esto. Y más allá, el periodismo, la academia y otros más que hacemos investigación, más allá de verificarla, lo damos por hecho o lo hemos dado por hecho. Aquí existe mucho el quién fue primero el huevo o la gallina. Y aquí sí existe quién fue primero, ¿no? Aquí sabemos que hubo una gallina que un día nos plantó, nos dejó el huevo y empezamos a reproducir, a reproducir, a reproducir esa lógica de mensajes. Y sobre eso empezamos nosotros a entender que narco es a todo aquel que hacía una actividad ilícita alrededor de ese mercado. Entonces, hoy mismo todavía vemos que existen los chicos, por ejemplo, que venden o que están a cargo de una tienda de drogas ilícitas, decimos, son narcos. Pero así como ellos, empezamos a ver a los primeros narcos justo que eran personas de la sierra. Y vamos imaginando, tú y yo imaginamos, tenemos bien entendido cómo es el contexto de la sierra. Y para quienes no saben, pues imaginemos, son rancheros, tal cual rancheros, que estaban allá, que viven allá o que vivían allá, y que su actividad era la agricultura, porque eso se daba muy bien, porque es muy buena tierra y todo lo que nos han contado sobre Sinaloa. Pero resulta que esas personas un día encontraron en ciertas plantas que había una gran oportunidad porque había mercado suficiente para ello. Hablamos de la marihuana y de la amapola muy particularmente, muy específicamente la marihuana y la amapola. Y entonces, allá arriba, en la sierra, estos rancheros empezaron a sembrar marihuana y amapola y había personas que son compradoras. Vamos a hablar incluso como un esquema de comercialización del maíz, por ejemplo, ¿no? O del frijol o de lo que sea. Yo siembro, yo campesino siembro, esa es creo que la palabra más correcta, yo campesino siembro, y existe alguien que es un intermediario, y ese intermediario venía con el campesino y le compraba N cantidad de goma de opio o N cantidad de marihuana seca, y se la lleva y le pagaba por eso y se la llevaba y ese intermediario se la vendía a otros, a unos comercializadores. Y esos comercializadores ya iban y la colocaban y todo eso. Este, este círculo muy breve y muy laxo de descripción de funcionamiento de la agricultura particular de drogas ilícitas, lo empezamos a considerar, lo empezamos a tener como que la industria del narco. Le pusimos un nombre, la industria del narco, el narcotráfico. Y no quiere decir que esté bien, simple y llanamente que empezamos a ponerle nombres rimbombantes. Y a los campesinos les empezamos a decir narcos. Entonces imaginemos que el campesino que vive en la zona rural, que normalmente discute su vida todo el tiempo porque tiene familia, porque vive en condiciones precarias, porque está en lugares alejados, porque no cuenta con luz, con agua, con electricidad de manera habitual, que tiene que instalar máquinas o bombas para poder sacar de pozos o que necesita de estas paneles de luz solar para poder tener energía eléctrica durante un rato en el día. Esas personas que no saben, que tienen una comunicación muy acortada, pues esas personas son los que históricamente hemos dado o les hemos puesto narcos. No se salva que existan personajes que han tenido esos grandes comercializadores de esa droga, esos grandes personajes que hemos conocido ya históricamente, como el Chapo, el Mayo, Caro Quintero, los del Gran Leiva, y así nos podemos ir yendo y yendo y yendo y yendo hasta llegar a la actualidad con el Mencho y otros más. Todas esas personas
hay que entenderlas como esas personas han sido siempre los grandes comercializadores. Bajo el concepto, bajo el esquema de este lenguaje criminalizante, es que ellos son los narcos. Ellos son narcos. Y el narco, y el narco, y el narco, y el narco. Y las personas que están detrás de él también son narcos, porque producen droga. Lo que no terminamos de ver o lo que no terminamos de llegar es que son comunidades que históricamente han sido precarizadas, que históricamente han tenido problemas graves de pobreza, que históricamente han tenido problemas graves de violencia. Nada más para hacer un paraje histórico y breve para terminar, en Sinaloa, entre los años 60, 70, ocurrió uno de los eventos o episodios históricos más violentos de la historia de México, que es algo que se le llamó la Operación Cóndor, donde tras una serie de discursos del gobierno de Estados Unidos estableciendo que en México había un problema de salud y un problema de seguridad, había que atacar a las grandes organizaciones criminales que estaban produciendo en aquel tiempo goma de opio. Y resulta que a partir de eso, el Estado, la presidencia crea junto con la Defensa Nacional, crea todo un operativo para acabar y erradicar con todos estos narcos y manda a un montón de militares. ¿Cuáles fueron los resultados? A la fecha, sabemos que se desplazaron miles de personas, miles. Y a la fecha no sabemos, por ejemplo, todavía a la fecha no sabemos cuántas personas fueron desplazadas, cuántas fueron desaparecidas, cuántas fueron torturadas, cuántas fueron encarceladas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en las ciudades todavía a la fecha se resiente ese desplazamiento forzado y esa serie de secuelas de guerra, por decirlo así, de muchas personas que vivieron esa temporada donde recuerdan, entre tanto, los parajes donde a mi papá lo golpearon porque sembraba hierba. Y esos episodios nos han marcado bastante como sociedad y nos ha marcado muchísimo como sociedad. ¿Qué recordamos de ese episodio? Quizás lo más rimbombante de todo ello que ha sonado es que Caro Quintero estuvo ahí. Pero si quitamos a Caro Quintero, hubo miles de personas que fueron azotadas por la violencia, que fueron, insisto, desplazadas, ¿no? Y que estamos viendo, insisto, ahora secuelas que son muy importantes que no han sido atendidas. Y eso, hablamos de personas también de los años 60, 70, que todavía a la fecha viven en colonias populares, porque en su momento cuando se desplazaron, se asentaron de manera irregular, formaron nuevas colonias, colonias que hoy son muy conocidas en Culiacán por tener altos índices de marginación, de pobreza y de violencias, A ¿no? ver, Marcos, yo me acuerdo muy bien, eran mis años juveniles, 15, 20 años, estando yo en Culiacán, la Operación Cóndor provocó incluso un fenómeno migratorio de perfiles altos, ¿no? Sobre todo a Guadalajara, Jalisco, en donde el capo, los grandes, bueno, los entonces grandes capos de la droga se movieron, tuvieron algunos problemas legales, fueron atrapados en esa zona, fueron encarcelados, fueron juzgados ahí, Uh -huh. pero te estás moviendo a un área en donde estás hablando de los sembradores de hierba, vamos a ponerle, los sembradores de amapola y productores de opio, que son, y en tus palabras, son clases marginadas, Ajá. precarizadas. Estamos hablando propiamente de trabajadores del campo. No Sí. estamos hablando de los grandes capos, ni estamos hablando de los grandes empresarios. Son una cadena de la industria del narco, me gustó la referencia que hiciste, que están segregados, me da a mí la impresión en función de lo que tú estás ahora comentando, están segregados, están relegados, no tienen ningún esquema de protección, salvo lo que les pueda dar la misma industria o la misma estructura con la que han operado. Eh, eh, no sé, son como productores, bueno, sembradores de productos básicos, frijol, maíz, pero de baja escala. Evidentemente se movían por un tema económico, no,
no un tema de conciencia de estar cometiendo un delito. Esa es la impresión que a mí me da. Están muy lejos de esa posibilidad. A mí me llamó Totalmente. mucho la atención cuando hiciste, y no sé si sea momento de entrar, yo creo que sí, porque ya estamos en esto, Dale. ese trabajo de campo que hiciste en la Sierra de Sinaloa. A mí me fascinó la anécdota, porque yo lo tomé como anécdota, era tu chamba, ¿no? Y le diste una aproximación profesional y de ahí entró el tema que da título a esta charla, que es el fenómeno sociológico, que es muy distante de los grandes lavadores de dinero y de los grandes capos, si nos estás hablando de personas que están sufriendo en el día a día para tener un ingreso que les permita mantener un nivel de subsistencia básico, podemos decir, o la expresión que tú utilizas que me llama la atención, un nivel de subsistencia precario, ¿no? Sí, así ¿Por es. qué no nos platicas un poquito de tus impresiones en torno a ese sector relegado de la economía en donde su opción, buena, mala, no la califiquemos, fue opción de subsistencia en lo que tú estás comentando? Es una opción de subsistencia que incluso para efectos delictivos de codificación penal tiene sus matices al momento de ser evaluada la comisión del delito y valorada la imposición de una pena. ¿Por qué no nos platicas un poquito de esa experiencia que tuviste, omitiendo zonas de la serranía, por supuesto, para no tener problemas mayores con esto? Estuve en el triángulo que le llaman el triángulo dorado, ¿no? Ahora que se ha vuelto popular acá, hay un dicho, como lo están nombrando ahora, que es el triángulo de la bondad. Así lo mencionan diputados de acá, diputados locales. Por alguna visita que hizo alguna vez Andrés Manuel López Obrador al corazón del triángulo, y entonces le pusieron el triángulo de la gente o en el triángulo de la bondad. Eh, Voy a iniciar esta parte y creo que también me voy a adelantar un poquito para regresarme y luego creo que vamos a desembocar en esto, ¿no, Luis Manuel? Hay algo que me gusta mucho hacer esta reflexión. A mí me encantan, como tienes una idea, los corridos tumbados. Pero voy a decir, ¿por qué? Porque los corridos tumbados, cuando escucho el Peso Pluma, a Junior H, a Natanael Cano, ellos nos reflejan algo que es real, ojo, que es real en una escala muy pequeña realmente. Es decir, ellos nos hablan de una realidad, de, imaginemos la realidad, la voy a reconstruir rapidito con un fragmento de una canción. Me levanto temprano, me forjo un cigarro y a trabajar, vámonos de viaje, me llego a Estados Unidos, hago el negocio, me meto a la línea y sigo trabajando y todo va bien, va funcionando. Esta parte es una parte real en algún lugar de la cadena. Ojo, no en la cadena. Y cuando hablamos de un lugar de la cadena, hablamos de una parte del negocio, una parte sí, del negocio. Creo que la palabra correcta para no decirle todo esto ya, no es lo más mere que tenga es el negocio, pero no es todo el negocio. Este negocio está sostenido por un montón de gente, un montón. Y uno de esos son los narcomenudistas, por ejemplo, sí, esas personas que venden. Otra parte del negocio son los chicos que, además de vender, también dan aviso de que vienen las autoridades. Y cuando digo, ahora me voy a regresar para después entrar a esa parte. Y otra parte son las personas que hacen la producción de la droga. Y toda esta parte de esta base social, son los que viven las condiciones más paupérrimas, son los que tienen una serie de condiciones, como bien lo mencionaste, de alguna manera no vamos a decir que obligados, pero sí condicionados a que existen muy pocas formas de subsistencia. Y cuando hablamos directamente de la sierra, de la zona serrana, de la zona rural, hablamos de que existen eh, oportunidades económicas muy limitadas. O sea, imaginemos que estamos en la sierra
Imaginémonos tú y yo. Tú eres abogado, yo soy periodista. ¿Cuál es nuestro nicho de trabajo allá? Cero. No, pues la agricultura, pero la agricultura de bajo perfil, ¿no? La agricultura de bajo perfil. ¿Por qué? Porque además viene algo interesante. Nosotros podemos pensar que se puede dar cualquier cosa allá arriba y no es cierto. No es cierto. No podemos, se puede dar tomate, hay condiciones para hacer tomate, hay condiciones para hacer maíz, pero no hay condiciones para otro tipo de granos. Por un lado es eso. Lo segundo, hay que entender cómo funciona la agricultura en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La agricultura está subsidiada también en una gran parte por el gobierno. Allá arriba no existen programas agrícolas. No existe uno solo. El único que existe ahora, insisto, vamos, ese paréntesis vamos a guardarlo para más adelante, es el programa Sembrando Vida, que tiene su, aquí en particularmente en Sinaloa, tiene algo que es muy interesante, pero más allá de eso, no hay un programa de subsistencia agrícola arriba. No lo hay. No hay condiciones sanitarias. O sea, hay que pensar que en pleno 2023, 13 de noviembre de 2023, a las a mis 16, a mis 18 horas con 26 minutos, tus 19 en Ciudad de México, a este momento hay muchas comunidades en la Sierra de Sinaloa, en muchas comunidades rurales, donde no hay acceso a aguas, agua potable, a agua sanitaria, no hay tampoco acceso, por ejemplo, a luz de energía eléctrica, ¿no? Y hablamos de Sinaloa, pero lo mismo pasa con Durango, lo mismo pasa con Chihuahua y lo mismo pasa en partes de Sonora, lo mismo pasa en Guerrero, lo mismo pasa en Chiapas, lo mismo pasa en muchos lugares. Pero si nos clavamos muy particularmente en Sinaloa y en lo que respecta a este triángulo, al triángulo dorado, en toda esta zona son condiciones, insisto, precarias. Y cuando hablo de precarias hay que entender la falta de servicios, pero también, por ejemplo, la falta de educación. Cuando se acude para allá, podemos ver que existen algunas escuelas, algunas telesecundarias, algunos kinderes, pero hay que también comprender que los contextos geográficos o geográficos es para yo llegar a la escuela, para yo llegar a la preparatoria, tengo que recorrer kilómetros caminando. Tengo que subirme a una motocicleta, tengo que irme de raite, no hay transporte público. Oye, lo Y mismo en servicios de salud, Marco. lo mismito, Servicios de energía eléctrica, servicios de energía no eléctrica. hay, no hay. O sea, hay comunidades que tienen energía, sí hay, sí existe, pero no todas las comunidades tienen energía. Entonces, ocurre, por ejemplo, algo en la parte de la sierra del municipio de Sinaloa. Existen migrantes indígenas de la comunidad Rarámuri, de la población en Rarámuri. Y tras una serie de luchas de activistas del colectivo Tarahumara sinaloense, lograron hace unos años que fueran brigadas de salud. Entonces las brigadas decían, oye, para yo tener y para poder yo trabajar necesito áreas específicas. Entonces construyeron, por ejemplo, unos centros de salud que miden 3 por 3 y eso es todo. Pero esos lugares son visitados una vez al mes por médicos. Y si nos va bien, ¿no? Puede ser una vez cada 2 meses. Entonces hay muchas personas, la mayoría de las personas, si buscan atenderse un problema de salud que va mucho más allá de una gripe, de una diarrea, de algo que puede quitarse con una pomada, tienen que bajar a las ciudades. Y es un viaje que puede costar toda una jornada, una quincena, un mes de trabajo, porque tienen que trasladarse en avioneta, porque tienen que subirse un camión, si es muy grave, o sea, conozco, por ejemplo, en uno de los relatos que pudimos documentar en esta historia que tú mencionas, había una familia, ellos necesitaban trasladar a, a una señora porque la vieron mal, no sabían qué tenía. Pues resulta que la señora estaba teniendo un derrame. Entonces la señora cuando va subiendo la avioneta prácticamente se murió. La presión hizo que se muriera. Entonces la señora murió, pero ellos no sabían porque no tenían, y vaya, no tenían acceso a la salud. ¿Qué ocurre en otras comunidades? Por ejemplo, esto que te comento de Sinaloa Leiva. Hay personas indígenas que son utilizadas para el trabajo forzado o para como campesinos o como para poder sembrar, para poder cosechar y todo esto, pero si ellos se sienten mal, ellos tienen que caminar 5 o 6 días para poder llegar al hospital más cercano. Entonces,
Estas son las condiciones reales de la sierra. Cuando veo y esto es impresionante, de veras, quien tenga la oportunidad de ver la serie El Chapo, y perdón por la promoción, yo sé que no estamos metiendo goles aquí, ¿no? Pero quien tenga la oportunidad de ver la serie El Chapo, la primera temporada, hay una escena que me mata, me explotó la cabeza en ese momento, porque la escena es cuando el Chapo es niño y que se encuentra con un gran capo que llega a su rancho a la tuna, y nada, pues llega en Gran Marquís. Entonces imagínate, quienes habíamos ido antes de que construyeran una carretera que mañana, por cierto, va a ser inaugurada por el presidente. Antes de que construyeran esa carretera, llegar a la Tuna eran prácticamente de Culiacán para allá, te podías llevar 6, 7 horas. Y no porque estuviera lejos, sino porque el camino no daba. Ahora imagínate un Gran Marquís ahí. Era impensable, de verdad, es impensable que llegara un Gran Marquís ahí por sus condiciones y por todo eso. Y no solamente un Gran Marquís, para poder llegar allá se necesitaban a fuerzas camionetas de estas doble rodado, y llegar en caballo, en burro, en mula. O sea, no había condiciones como tal. O sea, pensar que allá arriba o en esos lugares tienen condiciones suficientes para tener algo que muchas veces hemos leído como el emporio del narco. Y me encanta escuchar esa palabra cuando hablan de esto, porque cuando hay personas que hablan y dicen, oye, es que estos tipos crean un emporio. Entonces yo me imagino como una ciudad tipo Nueva York, Washington, ya por lo menos como Culiacán, arriba en la sierra, pero cuando llegas y ves las condiciones, dices, no, aquí no llegó eso jamás. O sea, lo más que llegó allá, y quiero nada más para acotar y terminar, lo más que ha llegado allá y rápido y eficaz son los refrescos, las papas y las galletas y ya. Y algunos maestros que son unos héroes de Linea que llegaron allá y que se han instalado y que han trabajado porque ellos también viven bajo esas condiciones, ¿no? Oye, Margot, eh, lo que, lo que quería y lo que quisiera poner en claro es que no se está haciendo una apología del narco con lo que tú estás narrando. Tú estás describiendo la vivencia o la constancia que has tenido de un problema social que se tiene en esas zonas, esas comunidades marginadas geográficamente. Es muy bueno que la tuna, se construya una carretera, por supuesto. Es muy bueno que se facilite el agua potable, servicios de luz, educación, salud, seguridad. Seguramente no hay nada de ese tema ya cubierto. Pero en este aspecto, a mí me gustaría particularizar dos comentarios que en su momento hiciste. Primero, cuando llegaste a hacer un reportaje de campo, en donde te topaste con dos realidades. Uno, la alimentación, las despensas, y el otro, cómo el cultivo se cambió al momento en que el mercado del narcotráfico, ahí sí, ya se ha dirigido a drogas sintéticas, al fentanilo, y por lo tanto la marihuana pues ya se siembra en todo el mundo, bueno, sobre todo en países donde está permitido, Estados Unidos, que es el principal consumidor, conforme a las estadísticas, y por lo tanto la producción, la siembra de marihuana, pues ya no es un producto indispensable, ya ni siquiera commodity llega. El tema de la amapola, no sé cómo andes, pero ya nos estamos moviendo a drogas sintéticas que son producidas en laboratorio y por lo tanto el campo, ahora sí, el campo agrícola, en donde sí se hacía esa producción de hierba, como le llamaste hace un momento, pues ya tiene una vocación distinta en la aplicación del programa de este sexenio, de esta administración presidencial, que es Sembrando Vida. Esas dos cosas a mí me gustaría que nos las narraras porque me parecen muy descriptivas de la marginación en que viven esos narcos, ¿no? Voy a pasar por la primera, que es sobre los cultivos y cómo se cambió el cultivo al laboratorio, ¿no? La primera es que hay que entender una cosa. Francisco Cuamea, que también paisano y que también lo conoces, hizo un gran reportaje en su momento para Noroeste sobre cómo las dinámicas del narcomenudeo en Culiacán habían cambiado a partir de que en Estados Unidos se hace una regulación de drogas como la marihuana.
y hace sus comparativas para 2017, lo recuerdo, que 2016-2017 hace sus comparativas y se empieza a ver que hay mayor narcomenudeo, que empieza a haber un crecimiento importante o interesante sobre el consumo, pero sobre todo crece la violencia alrededor del narcomenudeo. Asesinatos, por ejemplo, ¿no? Asesinatos, hoy podemos entender también que el robo de comercio, el robo de casa habitación están ligados a esto porque existe una interacción de necesito droga, necesito comprar droga y no tengo dinero, pues robo, ¿no? El robo de vehículo, el robo de motocicleta, muy particularizado en algunas ciudades como Mazatlán, en fin. Y esto viene de algo que fue interesante, que fue la regulación. Pero esta regulación en México tuvo una serie de causas que son, que no han sido, creo, todavía insisto, no han sido totalmente vislumbrados. Uno es justo esto que pudimos documentar con Inside Crime y en Revista Espejo, que es justo que muchas de las comunidades que de por sí ya vivían o viven en condiciones tristes, están empeorando en sus condiciones debido a que ya no es precio, ya no es negocio como tal la marihuana, ya no es negocio la amapola. Nos decían, por ejemplo, entre varios testimonios, que hace unos años, hace 10 años, podían vender la goma de opio, podían venderla en 40,000, 30,000 pesos. Ese año y este año se vuelve a repetir, el precio de la goma de opio está entre 8,000 y 10,000 pesos. A eso uno puede decir, oye, pues a lo mejor no está tan mal el precio, ¿no? Pero hay que entender que para poder sembrar la goma de opio, no es como que echamos las semillas que nazca y ya, no. Esto lleva un proceso tal cual como en agricultura controlada, donde lleva sus sistemas por goteo, donde lleva mangueras, se toman fertilizantes, se nutre la tierra, hay una preparación, hay que hacer una contratación de personas. Y sacar la goma de la bola no es tan simple como decir, hazte la goma y se acabó. No, o sea, son varios procesos y esos procesos son costosos. Y pensar que vaya, un kilo de goma, para poder obtener un kilo, se necesitan por lo menos 5 hectáreas. Y entonces esas 5 hectáreas se tienen que estar siendo mantenidas por personas. Y entonces todo eso implica costos. 8,000 pesos es nada, absolutamente nada. ¿Qué sucede? Las comunidades se han venido reduciendo, las comunidades amapoleras. Y no solamente las amapoleras, también aquellas que producen marihuana. No es que no se produzca marihuana y no es que no se produzca amapola, se sigue produciendo porque sigue existiendo un mercado, pero cada vez son menos. Y al mismo tiempo, esto deviene a mayores índices de pobreza y marginación en esas comunidades y lo que ha recurrido a esas personas es desplazarse a las ciudades. Entonces llegan a las ciudades. Imaginemos esto. Son personas que quizás lo máximo que llegaron a estudiar son la secundaria. Vienen a las ciudades y ¿qué se están topando? Con un mercado laboral que es muy malo, con costos muy elevados en vivienda. Por ejemplo, en Culiacán está tremendo el tema de la vivienda. Una renta por medio viene costando de 4,000, 5,000 pesos. O sea, básicamente lo que puede llegar a ser un mes de sueldo para una persona que no tiene estudios, ¿no? Entonces, que trabaja en los servicios. Y entonces a eso vamos sumándole a que llega a una ciudad donde no conoce, o que conoce, las pocas personas que conoce son familia, que ya se habían movido para acá tiempo atrás, donde hay que comprar alimento que es muy caro, no se produce el alimento como allá en la sierra puedes tener algunas plantas, puedes tener algunos animales, aquí no. Entonces, todo este cambio, esta serie de cambios van creando una nueva cultura en esas personas que vienen siendo como golpes, ¿no? Golpes abruptos y que es otro tipo de violencias. Y entonces empiezan a conseguir trabajos y los primeros trabajos que encuentran, o los más simples, son por ejemplo los de repartidor. Y hay un trabajo que, digamos, que se ha creado basándonos en que existía ya una estructura del mercado, del negocio, que ya no los necesita tanto en la sierra, ahora los están necesitando en las ciudades. Porque así como se empezó a disminuir el tema de la siembra, empezó a incrementar
otro tipo de drogas que están siendo muy rentables, como que son de laboratorio, como la metanfetamina y ahora actualmente que es muy popular el fentanilo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Para un campo, hablamos de que necesitaban 5, para una hectárea a lo mejor necesitaban 5 personas, para otra hectárea otras 5 y para otra hectárea otras 5. Para un laboratorio necesitas solamente 5 personas, ¿no? O 3, o 2, o una. Personas especializadas, personas que sepan, y cuando hablo especializadas pueden no tener ni la primaria, pero saben perfectamente cuánto tienen que echarle de cada cosa al, al recipiente para crear la droga, ¿no? O calentarla y ahí con sus indicaciones de cuánto tiene que estar y crear la droga. Se vuelven cocineros, por eso les dicen cocineros. Y este trabajo, pues, es remunerado. Es mucho más remunerado, por ejemplo, que trabajar en un McDonald's, ¿no? Es mucho más remunerado que trabajar en un restaurante como mesero. Pero además de que necesitan cocineros, también necesitan a personas que distribuyen la droga. Y entonces, estos chicos que una vez, y hablo de chicos, hombres, ya hay mujeres, que alguna vez estaban en la sierra paseando los chivos, paseando las vacas, pues ese día, al siguiente mes, ya estaban pero paseando droga arriba de sus motocicletas. Y llevando droga aquí, llevando droga allá, y haciendo, y actuando en un nuevo esquema de narcomenudeo. Ahora ya es narcomenudeo. Entonces, estos chicos campesinos se convirtieron en los que mueven la mercancía de este negocio. Y esto fue provocando, la creación de estas drogas sintéticas también fue provocando, también es uno de los factores de la caída de los precios de la goma y de la marihuana, pero también ha sido un cambio en las perspectivas sobre cómo se mueve el tema de la droga en las ciudades. Entonces llegamos, por ejemplo, ahora a cómo las ciudades se están conformando con estos nuevos, con este nuevo mercado, y digo nuevo que ya tiene realmente bastante tiempo. Hablamos de unos 15 años, menos de 15 años, vamos a decir que 10 años, que está trabajando y funcionando de esta manera, donde existe una droga como la metanfetamina y cristal que es altamente adictiva y que sí está siendo consumida de manera muy fuerte en Sinaloa. 5 de cada 10 drogodependientes que están en un centro de rehabilitación están ahí por consumo de metanfetamina. Y esos son datos de la Secretaría de Salud. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando, ya no estamos hablando de personas adictas al alcohol únicamente o al cigarro. En cambio, sí a la metanfetamina. Y ya están surgiendo casos de adicciones al fentanilo. Y vaya, la metanfetamina y el fentanilo son mercados que surgieron y que están siendo trabajados y fueron adoptados por todos estos jóvenes. Había una anécdota que te conté y que lo voy a traer acá, ¿no? Podemos pensar que eso es como que demasiado complicado, pero no, realmente es tan simple, es tan sencillo poder obtener droga como mandar un WhatsApp. Hablas, le mandas un mensaje al dealer, ya no funciona como en las películas o como funcionaba incluso antes de que te acercabas al carro, oscuro, polarizado, bajaban el vidrio, te daban la droga, tú le dabas el dinero y hacían la transacción y vámonos, en un lugar oscuro. Ya no funciona así. Ahora funciona con de verdad un clic, mandas un WhatsApp, oye, me interesa una dosis, me interesa un pase. Es más, ellos te mandan promociones. Cuando ya te vuelves un cliente, te mandan promociones. Oye, hoy lo tengo a dos pases por 100 pesos o dos pases por 300, no sé, se me ocurre, ¿no? Y te van diciendo y te van manteniendo y manteniendo y manteniendo y manteniendo. Y son estos chicos. O sea, insisto, vuelvo otra vez a la anécdota. Estos chicos estaban en la sierra, paseaban vacas, bajan a la ciudad como Culiacán, voy a ponerle un nombre, Culiacán, y un trabajo rápido que puede dejar de 2,000 a 3,000 a 5,000 pesos a la semana, por ejemplo, que son más o menos los rangos, sin seguridad social y sin mucho menos nada, ¿no? Pero estos chicos van adquiriendo y van entrando a su negocio. Y van entrando y van fortaleciéndose, pero es un negocio que de hecho también e- e- es, es cerrado. O sea, primero voy al consumidor. El consumidor, a través del clic, solicita, llega, van a tu casa,
Es lo que te decía la anécdota, ¿no? Podemos pensar que eso es como que llega el carro con los vidrios polarizados a tu casa y te va a dar la droga. No, ya no funciona así. Realmente funciona como las aplicaciones de Uber Eats. Incluso puedes pedirlo y va a llegar un chico de Uber Eats, de Didi, de Rappi o de lo que sea, con su mochila, va a sacar de la mochila, va a sacar el cierre, va a abrirlo y te va a dar la droga y tú le vas a dar el dinero como cualquier otro producto. Como si fuera una Así pizza. funciona ese mercado. Tal cual. Incluso a lo mejor te lo pueden dar, oye, tráemelo como si fuera una pizza y te lo dan en un recipiente de pizza. Ese mercado se está moviendo así. Y se mueve así, y se mueve a través de las aplicaciones de transporte, o incluso ya ni siquiera como fuera de todo eso. Simple y llanamente se mueven en sus motos y ya por la ciudad. Y vaya, ¿quién va a pensar que el del Didi, que el del Rappi, perdón por las marcas, pero que el de Uber y todos esos, quién va a pensar que va en friega por la ciudad porque tiene que entregar droga? Pero además, Para, quién sabe si, y además, quién sabe si sean de esas compañías registradas. Puede que claro, se pongan, puede que se pongan el chaleco y ya encubrieron ya, todo. claro, claro. Porque, ojo, no estamos hablando que esas compañías son las productoras y las que mueven la droga, ni mucho menos. No, solamente están siendo utilizadas para eso. Porque además existe algo que es interesante. ¿Quién las supervisa? O sea, no existe alguien, no existe, eh, eh, por ejemplo, Luis Manuel Pérez de Hacha que va a Intelibris y va y revisa que todos sus trabajadores estén funcionando. Pues no, no existe No, eso aquí porque son transnacionales, son personas, son operadoras que están funcionando aquí, que funcionan con oficinas en Houston o algo así, y finalmente ellos están teniendo sus ganancias. pero además está demasiado pulverizado ya el problema como para tener un ojo puesto en todo. Oye, Marcos, ¿Mm? ahorita me voy al campo pesquero. Me interesa mucho que me hables del campo pesquero. Porque se dice el narco entró a las cooperativas pesqueras, ¿no? Oye, pero me detengo en un aspecto, y eso va mucho de lo que es la idiosincrasia que se vive en ciertos sectores. Quiero referirme a Sinaloa, que es donde yo tengo más detectado y platico con ustedes y me ponen al tanto, de que no hay una conciencia en ese segmento precarizado de la No. economía, del sector social, de que sea bueno o malo, utilizando expresiones inapropiadas, pues, ¿no? Pero que sea bueno o malo, o quiere decir pecaminoso o no pecaminoso, o ilícito o no ilícito. No hay una conciencia de que haya un delito que se esté cometiendo, hay un perjuicio que se esté cometiendo, eh, de lo, y obedece a que está demasiado normalizado, viene de generaciones en generaciones, muchas veces, bueno, los corridos, ¿no? Que no sé si se hagan prohibidos, la apología del narco, el tumbao, el peso pluma y todos los que comentaste, veo como un fenómeno normalizado, ¿no? De hecho, los que se han llamado los narco juniors, ¿no? Se toman como un modelo de éxito en determinados ambientes sociales. Caray, ¿cómo hablar de esas o cómo exigir a esas personas precarizadas social y económicamente? ¿Cómo exigirles, como decimos los abogados, otra conducta, ¿no? Uf, es como la pregunta del millón. Pero es que mira, es como también tenemos que entender algo y tenemos que verlo desde el sentido de la víctima, ¿no? Confío mucho en esta parte del sentido de la víctima. No es que no denuncio porque me ve afectado, no denuncio porque estoy acostumbrado, porque me gusta, sino porque también existe una normalización de la impunidad, sobre todo, ¿no? Y voy como por partes. Primero, mmm, este negocio ha tenido sí unos grandes cambios. Para quienes nos ven que no son de Sinaloa, que no son de Culiacán, hay que entender que como sucede en Culiacán, incluso en Culiacán es muy diferente a Mazatlán y muy diferente a Los Mochis. Pero a como sucede en Sinaloa, es muy distinto a como ocurre en Jalisco o en Nayarit, que estamos más cerca.
es muy distinto a como ocurre en Ciudad de México. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay cobro de piso, ¿no? No existe eso. Entonces, son otras dinámicas, son muy distintas. Pero que lo que sí tenemos es un gran nivel de impunidad histórica. Y lo podemos ver solamente con los delitos, con dos delitos, con homicidios dolosos y desapariciones. Primero, homicidios dolosos, de acuerdo a las estadísticas oficiales, creo que está por ahí como de cada 100 homicidios, 6 7 se resuelven. El resto, impune, histórico. Y con las desapariciones es peor. Con las desapariciones ocurre que de todos estos delitos que han ocurrido, de todos estos delitos de desapariciones, que son aproximadamente 12, casi 13,000 casos históricos registrados ante la Comisión Nacional de Búsqueda, aprox debe haber, no sé, se me ocurre unos 8 o 10 casos en los que hubo alguna sentencia condenatoria, no propiamente por desaparición, sino que estaba relacionado. Entre todas ellas solamente ha habido un caso de desaparición forzada juzgado, un caso de Los Mochis. Entonces, vemos que existe un problema de impunidad, pero existe además otras cosas. Muchos de estos jóvenes que llegan a esta vida o este lugar, Culiacán, llegan sin oportunidades y llegan también condicionados a trabajar para un patrón o patrona. Y funciona el tema para ellos, es cultural, y funciona en, le debo algo, ¿no? Y ellos te hacen ver que les debes algo. Y esas personas trabajan, muchas veces también es porque de verdad deben algo. Muchos de ellos deben cosas. Es decir, es un nivel de reclutamiento forzado distinto, porque no le están poniendo necesariamente la pistola. Simplemente llegaron porque les deben algo. Deben dinero de porque así se instalaron en Culiacán. Deben dinero porque les están fiando a las motos. Deben dinero porque porque alguna vez les pagaron los servicios médicos de algún familiar. Deben. Y es una especie de reclutamiento forzado distinto. Por otra parte, estamos los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en las ciudades y que estamos viendo estas problemáticas enfrente. No vas a dejar mentir, Luis. Estamos en creo, momento en donde la impunidad es tan amplia que en algún momento como ciudadanos, y eso lo he platicado anteriormente con Tomás Guevara Martínez, sociólogo de la UAS, y con César Burgos, hemos tenido esta situación de no normalizar, pero preferir el renunciar a renunciar a denunciar y decir, si yo no me meto con él, él no se va a meter conmigo. Y este desapego, que sí es provocado por la impunidad y por muchos otros factores, pues, sobre todo culturales, este desapego nos ha hecho que crezca también este monstruito. Y del monstruito pasó a ser un monstruote. Pero además ocurre otra cosa, y ese es el último factor creo que me gustaría como tocar para poder como comprender esto. La organización criminal que ha predominado históricamente en Sinaloa es este llamado cártel de Sinaloa. Y ha tenido una serie de dinámicas distintas. Incluso quien nos sembró indirectamente a través de notas de prensa y lo que sea, quien nos sembró esta idea de que si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, fueron ellos. Pero la segunda parte es de esto es que ellos van muriendo, o se van haciendo viejos, se los van encarcelando, como a Caro Quintero, al Chapo y a Damaso y a compañía, es que las generaciones que están actualmente tienen dinámicas distintas de violencia. Y ellos han creado una dinámica que es difícil de digerir porque esta dinámica trata sobre un control social o mejor dicho, de la vida a partir de violencias muy extremas, como desaparecer, torturar,
asesinar y enterrar en fosas clandestinas. Y lo planteo por lo siguiente. Todos estos chicos, chicas que participan en las cadenas de narcomenudeo, que son este eslabón más enorme y que son el más débil, que son estos chicos que les llamamos los halcones y los repartidores y todos estos chicos tienen un periodo de vida dentro de la organización. Y es un periodo de vida que está entre los 2 y los 3 años. Y después de ese periodo, ellos ya saben mucho del negocio y ellos se vuelven un peligro. Y esas personas son las que vemos habitualmente asesinadas todos los días. Por un lado son ellos. Por otro lado, son también quienes no cometieron un error en la contabilidad y su deuda creció porque sus consumidores crecieron su deuda y no supieron controlar y lo que sea, porque funcionan mucho como esas empresas de administración y finanzas, pues, de contaduría. Y el problema es que les creció tanto que ya no me sirves. Entonces mejor pongo a otro. ¿Y qué hago contigo? Me deshago de ti. Y nos vamos a otra parte donde él está trabajando en cierto lugar y se mete en el territorio de otro y volvemos a tener problemas y entonces también acabamos contigo. Y nos vamos todavía a otra que es la peor, yo creo, de todas. Yo consumidor. Yo consumidor, estoy con Luis Manuel, que es mi dealer, y le debo ya 5,000 pesos, 10,000 pesos, y yo un día agarro dinero. Entonces, yo agarro dinero por lo que sea, y como yo sé que le debo a Luis Manuel y Luis Manuel me va a decir, sabes que no te puedo dar droga porque me tienes que pagar, yo voy con el otro dealer y con ese dealer voy y le compro, pero entre ellos, como funcionan en la misma organización, nos va mal a él, a ese otro dealer que me vendió y me va mal a mí. Y existe otro problema de violencia donde estamos hablando de desapariciones, torturas, asesinatos. Todas estas cadenitas, todos estos perfiles son algunos de otros más que existen. Pero todo ello sirve para tener un orden y control, ¿no? Un orden y control basado en el miedo. Y este orden y control les sirve para, por un lado, monopolizar el mercado y monopolizar los formatos y mantener a clientes forzados y a narcomenudistas forzados y mantenerlos y tenerlos ahí. Y esto sucede en todos los rangos, para personas que tienen mucho dinero y para personas que tienen muy poco dinero, sobre todo quienes tienen muy poco dinero. Esta parte, Luis Manuel, toda esta parte, esta problemática, la tenemos ahí. Entonces, me baso a la pregunta inicial. ¿Por qué no se denuncia? Imaginemos que si con el consumidor o con el dealer, que puede ser buenísimo dealer, se van, ahora imaginemos con quién denuncia. Voy a sonar muy alarmista y muy triste todo esto, muy deprimente lo que voy a decir, pero lo que nos ha dicho la historia es que existe un gran número de autoridades que están coludidas. No, entonces, ¿a quién recurrimos para denunciar? ¿Y cómo recurrimos para denunciar? Te digo, son varios factores sociales y psicológicos y más, violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Ah, es multifactorial definitivamente. Marcos, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a tomar unos minutitos más. Platícame el tema de las despensas en la sierra, cuando fuiste al Triángulo Dorado. Las despensas en la sierra, recuérdame bien. Que llevar, que la gente se peleaba ahí por arroz y porque no tenían, es decir, además de que no tiene servicios, los alimentos, la proveeduría de Ah, alimentos es ya. muy limitada, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nos pasó, fuimos a la sierra, nosotros llegamos, nosotros nos llevamos nuestras latas de atún, nuestras cositas y todo, porque no sabemos dónde vamos a llegar. Bueno, no sabemos en qué condiciones íbamos a llegar. Llegamos, quiero aclarar nada más esta parte, llegamos a este lugar porque hablamos con una persona de esta cadena, digamos como en el intermedio, le dijimos, oye, nos gustaría mucho documentar esto. No pensamos meternos en broncas, no pensamos decir de rostros ni nada, solamente queremos contar cómo vive la gente en la sierra. Nos dijeron, adelante, ¿no? Los van a ver en tal punto y los van a llevar. Así pasó. Fuiste con los jefes a pedir permiso, pues.
Y fue todo por WhatsApp. Ok, padre. Entonces, eh, y llegamos con las comunidades. Entonces, cuando llegamos, les digo, nosotros llegamos con nuestros alimentos porque no sabemos qué iba a pasar. Llegamos, creo que incluso hasta casas de campaña, pero nos atendieron, nos dieron colchas, nos mantuvieron en una casa, en un techo y nos dieron de comer. Entonces, nosotros nos sobró toda la comida, toda, ¿no? Y en algún momento, ya cuando terminamos su trabajo, les dijimos, oigan, pues traemos toda esta comida, nos gustaría dárselas. Ellos inmediatamente, nosotros pensamos que podían haber dicho que no, pero no, inmediatamente ellos empezaron a agarrar las cosas y empezaron a esconderlas. Empezaron a guardarlas, a correrlas, a resguardarlas y empezaron a agradecernos con muchísimas gracias por haberles llevado dádivas prácticamente. Y fue muy sorprendente porque les digo, ellos nos trataron muy bien y nos dieron muy buena comida, pero esa comida que nos dieron, obviamente terminando el viaje fue la reflexión de esa comida que nos dieron, seguramente fue la comida con la que iban a terminar el mes. Nosotros les dimos comida, vaya, procesada, enlatada y todo esto, y en algunas bolsas, porque era lo que llevábamos y para lo que sabíamos que podíamos hacer. Y ellos empezaron a quitarlo, y nosotros adelante, ¿no? Incluso en algún momento, ya en la plática, en la chorcha y todo esto, un compañero, uno de los muchachos que llevó, no periodista, sino fuimos como una especie de equipo multidisciplinario y entre ellos personas que de verdad se dedican a cruzar la sierra en este deporte de rápidos y demás, ¿no? Y ellos dijeron, oigan, ¿no se les antoja una cerveza? ¿Dónde hay un expendio por aquí cerca? Entonces fueron en cuatrimoto, fueron y vinieron, porque eso sí, cerveza sí hay, ¿no? Puede no haber otra cosa, pero cerveza sí hay. Pueden haber luz, pero cerveza sí. Y llegaron con la cerveza, con varios, y ellos estaban agradecidísimos. Fue la fiesta, en ese momento fue como una mini fiesta del pueblo, porque le estábamos dando comida, nosotros llevábamos dinero que no sabíamos que no íbamos a gastar en ningún lado. Pues ese dinero lo usamos para comprar comida, lo usamos para comprar cerveza, organizar una mini fiesta y agradecerles. Así, agradecerles. Y esas personas, curiosamente, es cuando mejor se abrieron, cuando más empezaron a contarnos cosas. Oye, Marcos, una pregunta. ¿Sí se ve que ha habido una reconfiguración en las siembras en la sierra? Es decir, ¿ves maíz? ¿Ves otras siembras? ¿El programa Sembrando Vida ha funcionado? ¿Cómo está en la sierra eso? Esa pregunta es clave y es oral. Yo sé que no funciona lo mismo ni siquiera en Durango como en Sinaloa, pero en Sinaloa existe un fenómeno que para nosotros ha sido muy sorprendente. El programa Sembrando Vida sí está funcionando. Ocurre algo. Badiraguato históricamente ha sido un municipio rezagado, no tiene tantos años como municipio, era parte de Culiacán, pero Badiraguato históricamente ha sido un lugar de mucho rezago. Entonces, para ir a Badiraguato es una carretera de ida y otra de vuelta, y un camino que está por Mocorito y otro camino que está por otro lado, pero caminos. Desde la administración de Andrés Manuel para acá, ha sido muy notable que se han hecho varios caminos, pero con asfalto, o sea, carreteras, chiquitos, cortos, pero caminos. Al mismo tiempo, han estado construyendo, les digo, mañana se va a inaugurar esta carretera Badiraguato-Parral. Va a conectar el Triángulo Dorado. ¿Dónde va a llegar? A Parral, que todavía van a faltar muchas horas para llegar a la capital de Chihuahua y otras muchas horas para llegar a Culiacán. Pero esta interconexión va a provocar algo que, o mejor dicho, va a desembocar en algo que visualmente y sociológicamente es muy importante. Es el desarrollo de estas microcomunidades, porque estas microcomunidades están registrándose o se han registrado en el programa Sembrando Vida, donde ocurren dos cosas elementales. La primera es que ellos están pudiendo sembrar eh, alimento y están llegando a esta onda de intercambio de alimento. Tú siembras maíz, yo siembro tomate, yo te intercambio, tú me intercambias. 1 kilo por 2 kilos. Pero lo otro es que también tienen oportunidad de venderlo, ¿no?
Y una tercera más, que es lo que se viene con esta carretera y que ya estamos viendo, es que todos esos alimentos ya empezaron a procesarlos, a, a hacer, por ejemplo, sus mermeladas de durazno y manzana y toda la cosa, y llevarlos por las carreteras, por esta gran carretera. Entonces ya se están intercomunicando y ya es mucho más rápido. Eso es muy particular de aquí. Por ejemplo, me tocó ir a Surutato el año pasado en el mes de octubre, y recuerdo muy bien que llegamos a Surutato y hablamos con personas que años atrás, todavía hace 4 años, eran amapoleros, así, amapoleros, y nos contaron cómo sembraban la amapola y cómo fue el declive de la amapola. Pero a partir del Sembrando Vida, tienen de entrada un ingreso mensual que no tenían, que es seguro. Pero además del ingreso mensual, tienen la oportunidad de vender sus productos y eso ya es otra ganancia. O de intercambiar los productos y esa o es otra ganancia. Entonces veíamos, por ejemplo, que hace 5 años para acá hubo una serie de 2017 para acá, mejor dicho, empezó a haber un desplazamiento importante de personas en la sierra de Badiraguato. Hablamos de que el censo nos decía que eran 30,000 personas, pero luego cambió a 25,000 personas. Y eso fue por fue por dos cosas el desplazamiento, por pobreza y porque había violencia. Pero estas violencias que estaban ocurriendo se han estado alejando poco a poco a partir de que existe un nuevo negocio, un nuevo modelo de negocio para ellos. Insisto, eso es muy particular de Sinaloa, ¿no? Sí, lo entiendo. No, buenísima la aclaración. Oye, hay dos, tres preguntas, si me das chance antes de concluir. Dice Felipe Ochoa, ¿la legalización de las drogas aliviaría en algo el fenómeno del narcotráfico o lo agravaría? ¿Qué reflexión puedes hacer tú en torno a esto? De escucharte, más o menos sé para dónde vas, pero sí me gustaría que lo explicitaras, tu opinión. Voy a citar un poco lo que nos dijeron justo el año pasado. Bajo los esquemas o las herramientas, los invernaderos y todo eso que se ha otorgado, si les permitieran, porque no es legal y sí está muy bien observado por el gobierno federal, debo decirlo, si les permitieran a ellos sembrar marihuana y amapola bajo esos esquemas, sería la mejor marihuana y amapola del mundo. Eso dijeron ellos. Pero además, les funcionaría súper bien. El tema de la regulación de la marihuana y la amapola entendemos que va sobre temas que tienen que ver mucho con lo medicinal. Y creo que existe un potencial importante que no está siendo aprovechado. Creo que hasta ahí lo dejaría. Lo otro es que entramos a un debate que es importante sobre los opioides. Y lo que hemos visto a nivel internacional, creo que con caso concreto con Estados Unidos, pues es que no ha ido súper bien. No, digo, no ha ido súper bien. Entonces, al contrario, ha habido un gran problema que hoy estamos viendo, por ejemplo, en las calles. No sé si tiene que haber un amplio debate sobre la regulación, porque entrando al tema de la regulación, entramos también a un debate de ideas distinto sobre cómo tenemos que tratar esas comunidades que históricamente han sido criminalizadas, ¿no? Eso. Marta Miriam Castillo, excelente ponencia, sin duda, Marcos, muy, muy ilustrativa y muy gráfico lo que nos has narrado, nos has contado el día de hoy, porque observamos que es terrorismo interno en nuestro propio país. ¿Qué seguridad brinda el país ante estas conductas, ¿no? Es todo un fenómeno complejo por lo que estás Es muy observando. complejo. Es muy, muy complejo. Sí, Les digo, ya estamos hablando de distribución en motocicletas, seguramente los pagos son en línea o con cargo a tarjeta, o entonces a ver si no haya PayPal, no sé, digo, pues es un negocio ilícito, pero negocio al final de cuentas. vaya, hay un dato, nada más para que sepamos y tenerlo aquí. Existen lugares como en California, que son dispensarios de marihuana. Y hay dispensarios que te dicen aceptamos Bitcoin, ¿no? Entonces imaginemos, lo que acabas de decir es correcto. O sea, es una transferencia y ya. Oye, una última pregunta antes de despedirnos, Marco, y sacar contigo el compromiso te voy a decir qué tema me gustaría encajarle el diente, que va mucho en la línea de IntelliJuris en el trabajo que ustedes realizan en Espejo y contigo y todo el equipo de reporteros, ¿no? Y del editorial.
puede llegar un punto de quiebre, pregunta Carrillo López, no viene su nombre, en el narcomenudeo causado por ellos internamente, por situaciones de traición, de avaricia, por el vicio, etcétera. Es una pregunta compleja, pero no sé si tengas alguna respuesta. Yo creo que en todos estos quiebres históricos que ha habido, y me voy a ir al más popular de todos, esta guerra contra el narco o esta guerra contra las drogas de Calderón, nos habla sobre que si ha habido quiebres o no quiebres, ¿no? Yo creo que lo importante es observar dos cosas que siempre se nos van mucho de la conversación. Uno es que para que existan un negocio, cualquier negocio, y aquí Luis Manuel no me va a dejar mentir, y quien tenga una empresa no me va a dejar mentir, necesitamos un capital de inversión. Y ese capital de inversión normalmente se viene de un banco, o de los bancos, o de un prestamista, o lo que sea. Es decir, alguien que presta o alguien que da dinero. Y ese es el que no hemos encontrado, ¿no? A esos no hemos encontrado. Es el gran trabajo que tenemos ustedes y nosotros sobre seguir el dinero. No lo hemos encontrado. Para que exista una industria debe existir siempre un inversionista, por lo menos un inversionista. Y la segunda es que algo que comparto enormemente con Astorga y con Zavala y más, con Ángel Mondaca y más, es que esto no puede existir sin una venia estatal. Y entonces el tema de la regulación va mucho más allá. Y el tema de un quiebre o no va mucho más allá de uno o dos o cinco grupos peleándose entre ellos. Es mucho más amplio. Es mucho, mucho más amplio. Esta discusión creo que nada más sirve para entender un poquito de cómo actúan las lógicas de precarización de las personas, ¿no? Oye, Pero para terminar, una pregunta a la cual le voy a hacer mi glosa. Dice, pregunta Leonila Evangelina Espino. sí, ¿Qué hace el gobierno para convertir el crimen organizado? Un tema que podemos poner en una mesa de los mejores analistas del mundo, porque el fenómeno del narcotráfico, de las drogas, lavado de dinero, crimen organizado, no es exclusivo de México, es un fenómeno global, no de México, aunque en México estamos pagando algunas de las consecuencias. Pero fíjate ahorita que yo le he dado una pensada, y lo comento así abiertamente como a manera de duda, no sin inclinarme a alguna política o alguno de los presidentes. Cuando fue Felipe Calderón fue la guerra contra el narcotráfico. Llega el presidente López Obrador y dice exactamente lo opuesto, abrazos y no balazos. Luego se dice, oigan, es que el ejército tiene que salirse de la lucha del narcotráfico y de temas de seguridad. Y luego pues decimos, ¿y qué va? ¿Le va a entrar el policía municipal? De plano, suponiendo que fuera, que diera la cara y no tuviera algún problema de vinculación con crimen organizado, por un sueldo precario, arriesgar la vida con resorteras prácticamente para combatir el narco, el fenómeno del narco, para andar persiguiendo las motocicletas que traen colgado un logotipo de una marca de esas de distribución de alimentos o de productos. A mí me parece que estamos muy lejos de encontrar una solución con un mercado voraz por las drogas. Yo creo que por ahí va el tema. yo también lo creo. Me parece que las soluciones de la legalización de las drogas, pues depende de cuál estamos hablando. Claro. Porque hay de drogas a drogas, digo, la marihuana, el uso lúdico, el uso medicinal, bueno, ese ha transitado muy bien. Está Sí, regulado en algunos estados, en Estados Unidos, en Europa. Hay programas de rehabilitación para los drogadictos. En Seattle, por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, hay dispensarios para proveerles de jeringas, ¿no? Para evitar problemas de contagios. Es decir, son temas de salud pública más allá del tema de la drogadicción. Pero si vamos a estar hablando del fentanilo, por ejemplo, o de las metanfetaminas, hablar de la legalización de eso estamos en otra dimensión realmente. completamente Entonces, distinto. no sé, muchos temas, Marcos. A mí me gustaría primero agradecer a Revista Espejo haber facilitado este espacio. Creo que estas dinámicas, esta interacción es necesaria.
hablar desde la cancha como tú estás haciendo el trabajo junto con tus compañeros. Hay reportajes muy valiosos, los hemos comentado, el trabajo que tú has realizado en particular, refiriéndome a ti, pues también es muy importante eso de ir a la sierra, a dormir en la casa de quienes siembran la hierba o la droga o están reconfigurando los sembradíos para ahora con el programa Sembrando Vidas que tú dices que ha sido exitoso, te consta en la Sierra de Sinaloa. Bueno, pues son testimonios que no traen algún matiz, sino únicamente hacer el reportaje. Pero tenemos el otro gran problema que es el lavado de dinero. Yo he estado recorriendo, pues, ahora que vamos a Sinaloa, que he estado, digo, voy cada mes a Sinaloa a visitar a mi madre, veo el tema de un fenómeno expansivo del lavado de dinero, pero estuve en Mérida, pues hay otro problema, y luego estuve en Jalisco y hay otro problema, y parece que en esa parte hay un rezago muy, muy grande en donde se podrían tomar algunas medidas más efectivas, pero bueno, lo apunto porque me gustaría en una segunda secuela, en otra secuela de este programa, abordar el tema del lavado de dinero, que ustedes han trabajado mucho también, con las simplificaciones o ramificaciones que tiene con funcionarios públicos de alto perfil. Digamos que eso es un tema. Y el otro, pues hay que seguir bregando en estas canchas para hablar, por ejemplo, el narco en el campo agrícola, el narco en el campo pesquero, también con un enfoque sociológico, que es muy complejo. Marcos, en lo personal, muy agradecido contigo. No sé si quieras darnos unas palabras finales. Muy agradecido y espero que podamos seguir con esta colaboración. No, pues nada, pues coincido completamente en esto sobre combatir el crimen organizado. Es difícil, no está tan simple. Yo creo, nada más, a punto y se acabó, es que no solamente le corresponde al gobierno, nos corresponde, es algo que nos corresponde a sociedad civil, nos corresponde a gobierno, nos corresponde a empresas, nos corresponde realmente a todas y todos. El tema es que, dijera Javier Valdés, que paz descanse, es que al periodismo y al activismo nos hace mucha falta sociedad civil que nos acompañe, que se emperre, que se empute, que salga a la calle a cambiar las cosas. Y pues eso. Te Muy bien, agradezco. Marcos, pues muy, muy agradecido por tu tiempo, por la transmisión de tus testimonios de campo. El trabajo de reportero, insisto, es fundamental para conocer las realidades. Y, en fin, ojalá podamos seguir con otro programa de la mano de Revista Espejo y que sigan los éxitos y los muchos abrazos desde la Ciudad de México, en donde ahora estoy, hasta Culiacán. Espero vernos pronto por allá. Muchas gracias. Gracias y a todos los que nos acompañaron y nos vemos pronto en otra de las series con Revista Espejo. Hasta pronto. Hasta pronto.